Buenas noches. Bueno, el videíto de hoy se va a referir a Heráclito, pero vamos a hacer como siempre un repaso de lo que estuvimos viendo hasta aquí. Algunas cosas las vamos dejando atrás, las condiciones sociohistóricas, y nos vamos a concentrar más en los aspectos que más problemáticos resultan. Las condiciones lógicas, que se aclaran bastante con la última clase sobre Parménides, más las dos que están subidas por el profesor Orwell. El primer problema que se enfrenta cuando se trata de pensar la realidad es que las cosas están cambiando permanentemente. Así que un juicio que yo realice hoy, ahora, en este momento, y puedo decir, esta noche no llueve, rápidamente puede quedar devastado porque se larga a llover. El movimiento entonces es, por un lado, un obstáculo, como lo señala Parménides, porque para poder pensarlo apelamos al no ser, a la nada, y nos confundimos. Monstruos de cabezas bifrontes, dice Parménides, ¿no? El problema de pensar entonces en movimiento lo resuelve Parménides anulando el movimiento. Sin embargo, esta posición podría, decíamos, en apariencia ser absolutamente opuesta a la de Heráclito, y sin duda hay diferencias, pero no es absolutamente opuesta. Y vamos a ver enseguida por qué. Haciendo un repaso rápido, dijimos que en el universo nos encontramos con entes, pero lo que permite al ente ser es el ser. El ser le da su ser al ente. El ente es transitorio, el ser no. Es permanente, pero no permanente, como dijimos, extendido a lo largo de un tiempo que imaginábamos cuantitativo, sino en un corte siempre presente, eternamente presente. Y dijimos también que ser y pensar es una y la misma cosa. Aquí vamos a encontrarnos con unos puntos de contacto con Heráclito. Los primeros filósofos están justamente pudiendo pensar el pensar, no como una actividad individual de cada uno de los sujetos, sino como el resultado de algo que está en el hombre y que al mismo tiempo está en la naturaleza. Un orden dado al que podemos acceder, pero no es tan fácil acceder a ese orden. Podemos acceder, pero no sin esfuerzo. Vamos a ver los fragmentos que nos llegaron, poco más de 100 y pico de fragmentos, de Heráclito, que aluden permanentemente a esta realidad. Así que les voy a leer algunos y lo vamos a pensar juntos. El primero, que es muy interesante, que no es el primero en la lista, es el número 18, dice, si no esperas, no hallarás lo inesperado, que está sellado y es impenetrable. Podríamos sorprendernos y decir, ¿cómo si no esperas no hallarás lo inesperado? No hallarás lo que esperas, no, lo inesperado. Si no esperas no hallarás lo inesperado, que está sellado y es impenetrable. Solo teniendo una actitud abierta a eso nuevo, que en realidad no es lo esperado sino lo inesperado. Solo así podríamos llegar a penetrar en algo que de otro modo nos está vedado. El pensamiento, entonces, tiene que partir de ese escepticismo respecto de lo que aparentemente está claro, para poder esperar algo más allá, que nos sorprenda en realidad, que es lo inesperado, y que al mismo tiempo se nos presenta como impenetrable, a menos que tomemos esta actitud. El hombre no es más que un recién nacido respecto a la divinidad, como un niño comparado con un hombre. Pero la divinidad ha sido el lugar en donde los hombres pensaron siempre la perfección. La morada de los hombres no alberga el conocimiento, pero la del Dios lo posee. Así que lo que está apareciendo en este tiempo en Grecia es una aspiración de los hombres a alcanzar lo divino, el conocimiento. Uno más, los hombres son incapaces de comprender el logos eterno, tanto antes de oírlo como cuando lo oyen por vez primera.
Porque aunque todas las cosas ocurren según el logos, los hombres parece que no tienen experiencia cuando ensayan palabras o acciones semejantes a las que expongo, distinguiendo cada cosa según la naturaleza y diciendo lo que es. Pero los demás hombres olvidan lo que hacen cuando velan, cuando están despiertos, así como olvidan todo lo que hacen cuando están dormidos. ¿Qué nos está diciendo entonces Heráclito? Primero, que el orden del mundo, regido por el logos, es accesible, pero no fácilmente. Es muy difícil aprender, penetrar en ese logos, a pesar de que ese logos está en nosotros. Se trata entonces de una actitud para acceder a eso o una actitud que reniega de eso, que rehúye de eso, que se queda con las apariencias. Es muy importante esta distinción. Para los primeros griegos las apariencias nos engañan, los sentidos nos engañan. Lo que parece ser no es, y lo que verdaderamente es se nos sustrae, es impenetrable, a menos que adoptemos otra actitud que la que hemos tenido hasta aquí. Para Heráclito hay un elemento que es explicativo nuclear de lo existente, y va a ser el fuego. Para otros filósofos es el agua, la tierra, no importa. Podríamos preguntarnos, pero ¿cómo puede ser que en pleno siglo XXI estemos estudiando a un señor que hace más de 25 siglos decía que el fuego era esencial? El fuego, prendo la cocina, una hornalla. No. Así como en el siglo XVIII Marx nos habla con un elemento que permite ser el analizador de la sociedad de su momento, el elemento que encuentra Heráclito como una especie de comodín que le permite comprender el funcionamiento del mundo es el fuego por su aspecto dinámico, justamente porque nunca se queda quieto, porque permanentemente está transformándose, porque se consume y cuando ya queda una brasita al final de la noche, ponemos unas ramitas más y vuelve a encenderse. Este movimiento cíclico, permanente del universo, está rescatado en estas reflexiones de Heráclito. Sigue hablando de los hombres, dice, no saben ni oír ni decir. Aunque estrechamente unidos con el logos que gobierna el mundo, se apartan de él y encuentran extraño lo que ven cada día. A esta actitud de escepticismo se le agrega otra serie de fragmentos que nos hablan de la unidad, del uno, del mismo modo que Parménides habla del uno. Para Parménides el ser es uno, es indivisible, no tiene partes, es una unidad impenetrable. Para Heráclito podríamos empezar diciendo también es uno. Si no hay unidad, es imposible pensarlo. Pero al mismo tiempo que es uno, para Heráclito va a ser múltiple a la vez, al mismo tiempo. Uno y muchos, muchos y uno. Claro, porque depende de nuestro punto de vista. Nosotros podemos decir, los perros son múltiples, muchísimos, hay distintas razas, etc. Y sin embargo decimos, el perro es el mejor amigo del hombre, y ahí estamos haciendo una unidad, donde damos un carácter común, esencial, al conjunto que está constituido por muchos, múltiples. Una nueva sentencia va a decir, el pensamiento es común a todos. Por supuesto se refiere a todos los humanos. A todos los hombres les es dado conocerse a sí mismos y reflexionar. Hay que seguir lo que es común, es decir, lo que pertenece a todos, porque lo que pertenece a todo ser es común. Pero aunque el logos es común a todos, la mayoría de los hombres viven como si poseyeran un pensamiento particular. Recordemos otra vez la sentencia de Parménides. El ser y el pensar son una y la misma cosa.
donde dijimos no es un pensamiento individual, es el pensar mismo como posibilidad con lo que nos conectamos, como si pensáramos que el pensamiento del que está hablando fuera la madre computadora y cada uno de nosotros simplemente posee una terminal. Puede acceder a eso, si conoce la clave, si sabe manejar el lenguaje, etc. ¿no? Al alma pertenece el logos que crece por sí mismo. No sabrías alcanzar los límites del alma, por lejos que te lleve tu camino. Tan profundo es el logos que alberga. Es decir, acá aparece otra idea que es la que nunca podemos alcanzar a abarcar individualmente, cada uno de nosotros, el logos. Sin embargo, el logos nos habita como habita el universo. Se habilita entonces la posibilidad de un conocimiento que antes estaba reservado exclusivamente a los dioses, a los humanos, pero no es un conocimiento fácil de acceder, hay que hacer un trabajo importante. El uno, que solo él es sabiduría, y sufre y no sufre de que se le llame con el nombre de Zeus. Zeus, les recuerdo, era el jefe, digamos, la divinidad máxima para los griegos, el monarca de los dioses. Y lo que está diciéndonos entonces Heráclito es, podemos hablar en términos míticos, podemos referirnos a Zeus, pero se puede sufrir y se puede no sufrir por esto, ¿no? Hay un devenir que está apareciendo. Otro fragmento. La ley consiste en obedecer la voluntad del uno. Pero si nosotros pensamos que solo hay multiplicidad, que hay perros, no podemos pensar. Para poder pensar necesitamos subsumir esa multiplicidad de perros en el perro, una unidad. Pero este ejemplo que puede servir para el género perros, tenemos que plantearlo en realidad para todo lo existente. Entonces, el universo es uno, funciona de acuerdo a reglas de un uno, una unidad. Una unidad que al mismo tiempo se presenta como una multiplicidad, que es lo que vemos. La apariencia nos ha hecho perdernos en la multiplicidad sin entender que hay ley común. ¿Y cuál es esa ley común? Nos va a decir que la ley común es la ley del combate. El combate es el padre de todas las cosas, el rey de todas las cosas. De unos ha hecho dioses, de otros hombres. A unos les ha hecho libres, mientras que a otros los ha convertido en esclavos. El combate es el padre de todas las cosas, es decir, no existe nada que no provenga de la tensión, esa misma de la que hablamos la vez pasada, que da lugar al pensamiento dialéctico. Otra idea importante en Heráclito es la armonía de los contrarios. Los contrarios se armonizan y de la hermosa armonía nace lo que difiere. Todas las cosas nacen de la lucha. La armonía oculta vale más que la armonía visible. ¿Qué puede querer decir esto, no? Una armonía implica siempre un cierto orden. Pero nos está hablando de que hay dos armonías, es decir, que hay dos órdenes. Hay un orden que se oculta, que es más valioso que el otro orden que se hace visible. La vez pasada poníamos el ejemplo de la Revolución Francesa, ¿recuerdan? Hay una armonía visible, la monarquía todavía vigente, y hay una armonía invisible, la revolución que está oculta, pero está desplegándose, que va a sacar de la escena la armonía visible, para ocupar entonces visiblemente la escena, la armonía que ahora está oculta. Todo el tiempo estamos en un devenir donde hay algo oculto que debe develarse. El camino que sube y el que baja son uno e idéntico, es el mismo camino. Para el que está subiendo es un camino que sube, para el que está bajando es un camino que baja, pero es uno. La multiplicidad en la unidad, la duplicación de la tensión interna de las oposiciones que constituyen una unidad. Todo en Heráclito es pensado como una unidad de opuestos
en tensión. Vamos a ir cerrando este breve videíto. Lo que empezamos a encontrarnos entonces es con dos líneas de pensamiento, la de Parménides, que elimina el movimiento directamente para poder pensar. Nos dice, solo podemos pensar lo que está quieto, lo que está estático, en un corte, como sacar una fotografía del presente. Pero, en realidad podemos pensar eso porque hay algo que efectivamente es un eterno presente, no tiene ni pasado ni futuro, no le falta nada, no le sobra nada, no tiene partes, es una totalidad. Y esto entra en tensión con la idea de Heráclito de un uno que a la vez es múltiple. La unidad está compuesta por muchos, pero esos muchos están subsumidos en una unidad. Esta tensión de dos ideas fuertes, ambas de mucho peso, van a aparecer en Platón. La próxima clase que vamos a dar, muy breve, va a ser sobre Platón. Vamos a adelantar algo. Platón resuelve esto creando dos escenarios distintos. Uno, en donde predomina la multiplicidad, en donde predominan los sentidos, en donde la captación del mundo se da a través de la experiencia, y otro universo, otro mundo, que va a llamar de las ideas, de estos entes racionales, no sensibles, y la posibilidad de entender cómo se conectan estos dos mundos. El primero es un mundo cambiante y nos sirve bastante Heráclito para pensar algo de esto. El segundo es un mundo inalterable, acabado, sin movimiento, donde no hace falta que haya movimiento. Las ideas son perfectas y completas en sí mismas, son universales. No tienen nacimiento ni muerte, son eternas. Y el alma anda por los dos mundos, pasa de uno a otro. Y vamos a ver cómo se conectan esos dos mundos en ese alma. Hay una idea nueva que integra de algún modo tanto el pensamiento de Heráclito como el pensamiento de Parménides, pero es un pensamiento nuevo. Incluye ideas de ambos, pero nos plantea otra visión del mundo. Bueno, pero eso nos queda para el próximo video.